Tuve un accidente, y mi hijo dijo que estaba en el cumpleaños de su suegra. Que si yo moría, le avisaran después. Escuché esas palabras desde la camilla, con la sangre bajando por mi cuello y las luces del hospital quemándome los ojos. Así habla de mí, su propia madre. Fue lo único que pude pensar mientras el doctor colgaba la llamada con un gesto incómodo, como si hubiera oído algo que jamás debía repetirse. En ese instante entendí que no solo estaba luchando por respirar, sino contra alguien que prefería que yo no regresara. Y necesito contar lo que nadie quiso admitir. Porque todo empezó con esa llamada. Siempre pensé que mi vida era sencilla, incluso tranquila. Me llamo Elena, tengo 47 años, y antes de que todo se desmoronara, mis días tenían un ritmo predecible: levantarme temprano, preparar café, revisar el correo del trabajo y salir rumbo a la pequeña oficina donde llevaba 10 años como asistente administrativa. No era un empleo espectacular, pero me daba estabilidad y una sensación de pertenencia que en casa, últimamente, ya no encontraba. Mi rutina empezaba justo al amanecer. Ponía música bajito para no despertar a nadie, recogía la cocina y dejaba listo el desayuno por si mi hijo, Mateo, bajaba antes de irse. Él solía ser cariñoso, atento, el tipo de hijo que te abraza sin que le pidas. Pero en los últimos meses, algo se fue apagando. A veces lo veía distante, encerrado en su cuarto o saliendo sin decir a dónde. Yo trataba de no presionarlo. Pensé que era la edad, estrés, o simplemente ganas de tener su propio espacio. Mi relación con él era lo más valioso que tenía. Y, aunque a veces me doliera admitirlo, también era lo único que me mantenía de pie cuando el resto se sentía inestable. Su aprobación, su cariño, su cercanía, eran mi ancla. Tal vez por eso me aferraba tanto a los pequeños momentos, cuando cenábamos juntos, cuando me pedía que lo llevara al trabajo si se le hacía tarde, cuando me contaba historias rápidas y sin importancia que aún así yo atesoraba. En casa, la convivencia se había vuelto un poco tensa por la presencia constante de Claudia, su suegra. No vivía con nosotros, pero entraba y salía como si fuera su espacio también. A veces llegaba sin avisar, movía cosas del lugar, criticaba cómo organizaba mis cajones o dejaba caer esos comentarios inocentes sobre lo que Mateo supuestamente necesitaba, como si yo no lo conociera. Yo sonreía, respiraba, contaba hasta 10. No quería problemas. No quería ser motivo de discusiones entre madre e hijo. Mi mayor miedo era perder la paz que aún quedaba entre nosotros. Y cada día sentía que caminaba sobre vidrio. Claudia tenía una forma particular de hacerme sentir pequeña sin levantar la voz. Comentarios sobre mi ropa, sobre mi edad, sobre mis decisiones. Y Mateo, bueno, él parecía escucharlo todo, pero rara vez opinaba. Yo quería creer que solo evitaba conflictos. Quería creer que, al final, él estaba de mi lado. En medio de esa vida aparentemente tranquila, había una rutina que nunca faltaba. Cada noche, antes de dormir, revisaba que la puerta estuviera bien cerrada. No era paranoia, era costumbre. Esa casa era mi refugio, mi única seguridad real. Lo último que imaginaba era que un día, ese mismo lugar sería el escenario donde todo se quebraría. Y aún así, dentro de esa normalidad frágil, había algo que comenzaba a levantarme una ceja. Nada grande, nada que gritara peligro. Solo un detalle, un gesto de Mateo que antes no existía. Esa noche, cuando entré a su cuarto para desearle buenas noches, él volvió el rostro de manera brusca, como si estuviera ocultando el teléfono. Me dijo que estaba viendo un video, pero su tono no era el suyo. Y por primera vez, su mirada no me reconoció. No era enojo, era distancia. Fría, calculada. Un escalofrío me recorrió sin que pudiera evitarlo. En ese instante supe que algo estaba cambiando, pero todavía no tenía idea de lo lejos que llegaría. La primera señal clara llegó una tarde cualquiera, después del trabajo. Entré a casa con el cansancio habitual, esperando encontrar ese silencio reconfortante que siempre me ayudaba a respirar. Pero al abrir la puerta, escuché voces en la sala. Voces que no deberían estar ahí. Era ella, sentada en mi sillón favorito, con las piernas cruzadas, revisando papeles que claramente habían salido de mi escritorio. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Solo dijo un "ah, ya llegaste", como si fuera su casa y yo fuera la invitada incómoda.
Me acerqué despacio, tratando de mantener la calma. ¿Puedo saber por qué estás revisando mis cosas? Pregunté con un hilo de voz que intentaba sonar firme. Ella sonrió, esa sonrisa que siempre escondía otra intención. Estaban tirados, respondió. Solo estaba ayudando a organizar. Mis documentos jamás estaban tirados. Yo era ordenada, casi obsesiva. Y ella lo sabía. Lo peor fue darme cuenta de que, a un lado, estaba mi hijo. Callado. Mirando su celular. Como si no pasara nada. Como si ver a alguien metiendo la mano en mi vida fuera completamente normal. Quise creer que no se daba cuenta, pero la forma en que evitó mirarme directamente me confirmó lo contrario. Había visto todo. Y había decidido no intervenir. Tragué saliva y respiré. Siempre había intentado ser la adulta responsable, la que evitaba problemas. Así que, en vez de levantar la voz, recogí mis papeles y me fui a la cocina. Pero la incomodidad ya se había clavado en el pecho. Ese día no fue una invasión, fue una advertencia. La segunda llegó apenas unas horas después. Estábamos cenando, o intentando cenar, cuando ella empezó a hacer comentarios sobre cómo a veces es mejor tener a alguien más joven organizando la casa. No dijo mi nombre, no necesitaba hacerlo. Mi hijo soltó una risa nerviosa, como si no supiera de qué lado ponerse. Y yo sentí que cada palabra era una forma de empujarme un poco más hacia la orilla. Esa noche pasó algo aún más inquietante. Fui a mi habitación para cambiarme y encontré uno de mis cajones abierto. Muy abierto. Demasiado. Como si alguien hubiera estado buscando algo. Y no era la primera vez que lo notaba, pero sí la primera en que estaba tan evidente que parecía un mensaje. Sé lo que guardas, sé dónde buscas seguridad. Me quedé de pie, mirando el desorden, y una idea me golpeó con fuerza. Alguien estaba cruzando límites, a propósito. El día siguiente subió la tensión todavía más. Al regresar del trabajo, la encontré moviendo muebles, reorganizando mi sala sin consultarme. Es que así se ve más amplio, dijo. Ese amplio sonó más a mío. Intenté mantener la paz, porque siempre había creído que el diálogo podía salvar cualquier situación. Pero cuando le pedí que dejara de mover mis cosas, me soltó. Ay, por favor, no exageres. Te estás tomando todo muy personal. Gaslighting. Sutil, casi elegante. Y mi hijo, otra vez, mirando hacia otro lado. No era casualidad. No era un malentendido. Era un plan que se desarrollaba lento, con pasos pequeños pero certeros. La microvirada llegó ese mismo atardecer. Estaba guardando las compras de la semana cuando escuché algo que no debía. Una conversación corta, casi un susurro, proveniente del pasillo. No logré entender cada palabra, pero sí capté lo suficiente para sentir el golpe en el estómago. Déjala. Después no podrá reclamar nada. Esa frase, esa frialdad. No sabían que yo estaba ahí. No sabían que había escuchado. Y desde ese momento, algo en mí empezó a despertar. No era miedo. No todavía. Era la certeza de que lo que venía sería peor. Mucho peor. Las invasiones empezaron a volverse parte de mi rutina, como si cada día se rompiera un pedazo más del lugar donde yo debía sentirme segura. Lo que al inicio parecían pequeños detalles se transformaron en actos claros, directos y descarados. La primera señal fuerte llegó una mañana en la que desperté con un presentimiento extraño. Al abrir la puerta de mi habitación, encontré la sala completamente distinta a como la había dejado. Muebles movidos, adornos cambiados de lugar, mis fotografías reemplazadas por otras que yo no había autorizado. Toda la energía del espacio había sido manipulada mientras yo dormía. Fue una sensación brutal. Como si alguien hubiera entrado a mi cabeza y hubiera decidido borrar mi presencia del propio hogar. Caminé por la casa en silencio, observando cada cambio. No era un desorden accidental. Era una forma de marcar territorio. Una declaración invisible, pero contundente. Aquí decides menos de lo que crees. La segunda invasión fue aún más directa. Al revisar mis documentos guardados, noté que faltaban 2 carpetas con información personal. No estaban perdidas, estaban tomadas. Cada cajón tenía el rastro sutil de manos ajenas que buscaban no solo mis cosas, sino mis puntos débiles. Respiré hondo, tratando de no permitir que el miedo me paralizara,
pero la sensación de vulnerabilidad ya era un nudo en mi pecho. No pasó mucho para que la manipulación psicológica empezara. Cada gesto mío era interpretado como exageración. Cada preocupación que intentaba expresar era reducida a sensibilidad innecesaria. Cada límite que trataba de marcar era evaporado con la idea permanente de que yo era quien malentendía todo. Era una forma sofisticada de borrarme, no solo en la casa, sino también en la narrativa que construían sobre mí. Lo que me dolía no era solo la invasión, sino el apoyo silencioso de mi hijo. No decía nada, no intervenía, no preguntaba. Su ausencia emocional pesaba más que cualquier palabra. Caminaba por la casa como si no viera la transformación evidente del ambiente. Su distancia era una herida abierta que se hacía más profunda con cada día que pasaba. El sabotaje llegó de manera inesperada. Un día, al regresar del trabajo, descubrí que ciertas cosas esenciales habían sido colocadas en lugares completamente ilógicos. La plancha en la despensa, mis llaves dentro de una caja en el closet, mi cartera dentro del cesto de ropa limpia. No era descuido. No era error. Era una estrategia para que yo misma dudara de mi memoria, para hacerme sentir desorientada, para que perdiera confianza en mi propio juicio. Mientras intentaba reorganizar todo, sentí como la irritación se transformaba en una mezcla amarga de injusticia y tristeza. Mi espacio, mi orden, mi estabilidad emocional estaban siendo destruidos poco a poco. Y el silencio de quienes deberían haber sido mi apoyo se convertía en la confirmación más dolorosa de todas. La microvirada llegó de la manera más inesperada. Una tarde, mientras acomodaba algunas cosas en mi habitación, encontré algo que no debía estar ahí, una hoja arrugada caída detrás de mi tocador. No era mía. Y por el contenido, que apenas pude distinguir entre frases incompletas y marcas de bolígrafo, supe que había sido escrita por alguien más dentro de mi casa. No revelaba todavía la pieza completa, pero sí dejaba claro que estaba siendo observada más de lo que imaginaba. No sabían que había encontrado esa nota. No sabían que, en silencio, comencé a atar cabos. Y aunque aún no entendía el plan completo, algo sí había quedado claro. La escalada había comenzado, y ya no pensaban detenerse. Después de días sintiendo que la casa entera se volvía contra mí, llegó un periodo extraño, casi desconcertante. Todo pareció calmarse de repente, como si alguien hubiera bajado un interruptor invisible y la tensión se hubiera diluido por arte de magia. Al principio, no supe si sentir alivio, o preocuparme más. La primera señal de esa paz repentina apareció una mañana en la que desperté y encontré la sala exactamente como la había dejado. Ni un adorno fuera de lugar, ni una almohada movida. Todo lucía impecable, casi demasiado perfecto. El ambiente se sentía silencioso, casi amable, como si la casa quisiera convencerme de que había exagerado mis sospechas. Durante ese día, nadie revisó mis cajones. Nadie tocó mis cosas. Nadie entró y salió sin aviso. Incluso mi hijo parecía más relajado, moviéndose de forma mecánica, pero sin la frialdad cortante de los últimos días. Hasta logré escucharlo tararear algo desde su cuarto, un sonido que meses atrás habría sido normal, y que ahora se sentía como un eco lejano de otra vida. La segunda señal llegó en forma de cortesía. Ella apareció con una actitud sorprendentemente amable, dejando un pequeño pastel sobre la mesa de la cocina como gesto de consideración. No lo mencionó, no intentó justificarlo, simplemente lo dejó ahí, como si quisiera sembrar la idea de que yo había interpretado mal todo lo anterior. Ese pastel, tan inocente a primera vista, me provocó un escalofrío que preferí ignorar. Incluso yo misma empecé a dudar por momentos. Tal vez había leído señales equivocadas. Tal vez el estrés estaba afectando mi percepción. Tal vez, nada de lo que había sospechado era tan grave como parecía. Era tentador creerlo. Era tentador aferrarse a cualquier indicio de normalidad. La casa, por unos días, recuperó ese aroma de rutina que tanto extrañaba. Me despertaba, preparaba café, salía a trabajar, regresaba sin encontrar nada fuera de lugar. Para cualquiera, parecería un alivio. Para mí, era un silencio demasiado limpio. Una quietud que no coincidía con lo que había vivido. Pero esa falsa calma tenía un detalle inquietante, era demasiado constante. Los movimientos de quienes vivían conmigo parecían calculados, precisos,
como si todos hubieran acordado mantener un papel frente a mí. Cada gesto amable estaba medido. Cada ausencia de conflicto era exageradamente evidente. El ambiente se sentía como una fotografía, bonito, ordenado, pero sin vida real detrás. Y ahí fue cuando comenzaron ciertos patrones. Puertas que antes cerraban fuerte, ahora se deslizaban sin sonido. Pasos que antes escuchaba por la madrugada, desaparecieron por completo. Objetos que solían moverse solos, dejaron de hacerlo. La ausencia de invasión se convirtió en un recordatorio silencioso de que algo se estaba preparando. La microvirada llegó una noche en la que salí al pasillo por un vaso de agua. Todo estaba oscuro y quieto. El silencio parecía absoluto, hasta que percibí un detalle mínimo. La puerta del cuarto de ella estaba entreabierta, dejando escapar una línea casi imperceptible de luz. No era la luz lo que me inquietó, sino la sensación clara de que había movimiento dentro, aunque no escuchara nada. Me quedé quieta, observando esa franja luminosa, y entendí algo que me heló la sangre. La calma no era un regalo. Era una estrategia. Esa paz no había llegado para darme un respiro. Había llegado para que bajara la guardia. Y aunque el ambiente seguía impecable, dentro de mí algo ya estaba listo para romperse. Con la aparente calma de los días anteriores, el ambiente empezó a sentirse extraño, como si la casa entera hubiera inhalado profundo antes de un golpe que yo no veía venir. Ese presentimiento se confirmó una tarde en la que regresé del trabajo y encontré mi habitación convertida en un caos absoluto. No se trataba de un desorden accidental ni de un malentendido doméstico, era un ataque directo. La ropa estaba esparcida por el suelo, documentos mezclados sin lógica, cajas abiertas como si alguien hubiera buscado algo de forma desesperada. Nada había sido movido con cuidado. Cada rincón mostraba una rabia silenciosa que no podía ignorar. Esa escena, tan invasiva, no solo hablaba de control, sino de poder. Ya no intentaban ocultar lo que hacían. No les interesaba disimular ni mantener apariencias. Querían que yo viera cada detalle, que entendiera que mis límites ya no existían dentro de ese espacio que alguna vez llamé hogar. A partir de ese momento, cualquier sensación de seguridad se volvió lejana, casi imposible de recuperar. Los días siguientes se llenaron de humillaciones disfrazadas de accidentes. Objetos que antes usaba diariamente empezaron a desaparecer, y otros, igual de importantes, aparecieron guardados en lugares donde yo jamás los pondría. La rutina dejó de sentirse familiar y comenzó a volverse una prueba constante de resistencia emocional. Cada paso dentro de la casa parecía diseñado para recordarme que sobraba, que mi presencia era un estorbo para quienes habían decidido que yo ya no tenía autoridad sobre nada. La indiferencia de mi hijo contribuyó al desgaste de una manera que nunca imaginé. Su silencio se volvió una pared fría que me empujaba hacia una soledad pesada, difícil de tragar. No era necesario que dijera algo cruel. Bastaba con que pasara de largo, sin mirarme, sin buscarme, sin mostrar la menor intención de entender lo que estaba viviendo. Esa distancia, que antes parecía temporal, se volvió un vacío permanente que me atravesaba cada vez que intentaba acercarme. Con el paso de los días, la casa dejó de ser un espacio neutral y se convirtió en un lugar donde todo estaba organizado para desgastarme. Las claves que siempre usaba para conectarme al Wi-Fi dejaron de funcionar, la contraseña de la televisión fue cambiada sin avisar y, para colmo, mi laptop negó cada intento de acceso como si ya no fuera mía. La sensación de aislamiento avanzó de manera tan rápida que costaba respirar. Era como estar rodeada de paredes que se cerraban lentamente. La crueldad no se quedó solo en lo digital. Una mañana, mientras buscaba ropa limpia, descubrí que varias prendas habían sido arruinadas dentro de la lavadora. La mezcla de productos que jamás usaría dejó manchas imposibles de quitar y telas dañadas de manera evidente. No fue casualidad ni un descuido común. Era otra forma de demostrar que cualquier cosa que me perteneciera podía ser destruida sin consecuencias. Durante ese periodo, la presencia de ella se volvió constante, hasta el punto de que empezó a quedarse a dormir varios días seguidos. Las visitas ocasionales pasaron a ser permanencias silenciosas, con maletas pequeñas acomodadas en lugares estratégicos. Nunca mencionó que pensaba instalarse, pero cada noche que pasaba bajo el mismo techo era una señal clara de que eso ya no era mi casa para sentirme tranquila o respetada. La tensión continuó creciendo hasta que un día decidí enfrentar la situación,
sin intención de discutir, solo buscando un poco de claridad. Sin embargo, cualquier intento de expresar cómo me sentía fue interpretado como exageración, como drama innecesario. Los gestos que buscaban desacreditar mis emociones estaban tan perfectamente calculados que era imposible no ver la estrategia detrás. Hacerme sentir sola, frágil, inestable. Algo dentro de mí se quebró al notar que mi hijo observaba la escena con una expresión vacía, casi indiferente, incapaz de reconocer cuánto me afectaba su falta de apoyo. Justo cuando pensé que no podía haber nada más doloroso, llegó el hallazgo que marcó el inicio de una nueva etapa. Mientras acomodaba unas cajas en la parte alta del closet, encontré una llave que nunca había visto. Estaba dentro de un pequeño papel doblado y tenía escrita una fecha cercana. No entendía su propósito, pero la manera en que había sido escondida me dejó claro que formaba parte de algo preparado con tiempo, algo que yo no debía descubrir. Ese descubrimiento me provocó una mezcla extraña de miedo y claridad. No sabía qué puertas podía abrir esa llave, pero sí entendí que no se trataba de un simple objeto olvidado. Era una pieza de un plan que no incluía mi bienestar. Y, aunque el corazón me latía rápido, también sentí que ese momento despertaba una fuerza que llevaba tiempo dormida dentro de mí. Ese fue el punto exacto en el que dejé de sentirme víctima. Ese fue el primer destello de lo que vendría después. Los días que siguieron al hallazgo de la llave tuvieron un peso distinto. Cada movimiento dentro de la casa parecía más calculado que antes, como si todos esperaran el momento en que bajara la guardia para dar el siguiente paso. Sin embargo, algo había cambiado dentro de mí desde que encontré ese objeto escondido en el closet. No era una transformación evidente, pero sí una alerta constante que me mantenía más despierta, más consciente de cada detalle, más atenta al ritmo extraño que había tomado la casa. Mientras intentaba seguir con mi rutina, una sensación insistente me acompañaba a todas partes, la idea de que algo grande estaba por revelarse. No sabía qué puerta abría la llave ni cuál era su uso verdadero, pero estaba segura de que formaba parte de un plan que llevaba tiempo avanzando a mis espaldas. Esa intuición se hizo más fuerte una tarde en la que decidí revisar mis documentos con calma. Quería entender hasta dónde llegaba la manipulación y el desorden que habían provocado en mis cosas. Al separar papeles, carpetas y notas, encontré varias inconsistencias que no había notado antes. Faltaban facturas, se habían movido comprobantes importantes, y algunos sobres tenían marcas que demostraban que alguien los había abierto sin permiso. Entre todo ese desorden cuidadosamente provocado, apareció un sobre que no recordaba haber visto antes. No estaba escondido, pero sí colocado entre papeles que jamás mezclé. La textura del papel era distinta y el peso no coincidía con algo común. Al abrirlo, descubrí un documento que explicaba demasiadas cosas. Un trámite iniciado a mi nombre sin mi autorización, con información precisa que solo podía haber sido obtenida dentro de mi propia casa. Ese descubrimiento me sacudió por completo. No se trataba solo de invadir mis cosas o sabotear mi día a día. Habían comenzado a mover mi vida legal sin que yo lo supiera. Ver mi firma falsificada, aunque imperfecta, despertó una mezcla de rabia y claridad que me cruzó el pecho como un rayo. Hasta ese instante, pensé que todo formaba parte de una dinámica tóxica dentro del hogar, pero aquel documento demostraba que el plan iba más allá. Había una intención concreta de desplazarme, borrar mi presencia y quitarme el derecho a decidir sobre lo que era mío. Mientras procesaba lo que tenía frente a mí, escuché pasos en el pasillo, pasos que reconocía bien. Me quedé inmóvil, con el sobre en las manos, entendiendo por primera vez que el peligro ya no era emocional ni simbólico. Había pruebas de que estaban construyendo una versión de mi vida sin mí, como si quisieran dejar listo el camino para cuando no pudiera defenderme. Ese pensamiento me heló la sangre, pero también me hizo tomar una decisión interna que nunca antes había tenido tanta fuerza: dejar de ignorar lo evidente. El ambiente dentro de la casa comenzó a sentirse más pesado. No porque ellos hicieran más ruido, sino porque ahora yo entendía la profundidad de cada gesto, de cada silencio incómodo, de cada mirada que antes justificaba con cansancio o estrés. Esa claridad me permitió ver detalles que siempre estuvieron ahí, pero que no había tenido la valentía de aceptar. La forma en que suspendían conversaciones cuando me acercaba, la rapidez con que escondían ciertos objetos, la manera en que organizaban el espacio para que yo no tuviera acceso a ciertas cosas. Todo cobraba sentido.
El punto definitivo de esta virada llegó una tarde en la que abrí un cajón que casi no uso. Al fondo, encontré un cuaderno que no recordaba haber guardado ahí. Estaba lleno de anotaciones, fechas, listas y recordatorios escritos con una letra que no era la mía. Ese cuaderno contenía un plan detallado de actividades, movimientos y cambios dentro de la casa, con referencias claras a mis horarios, mis ausencias, mis rutinas y los momentos en los que sabían que estaría distraída. No quedaba duda, me estaban vigilando desde hacía mucho tiempo. Esa evidencia cambió todo dentro de mí. No hubo enojo, ni gritos, ni lágrimas. Solo una claridad limpia, dura y definitiva. Comprendí que ya no podía seguir siendo la persona que buscaba razones para justificar cada acto cruel. Era momento de aceptarlo. Estaban preparándose para deshacerse de mí, para desplazarme sin que yo pudiera defenderme. Ese cuaderno, junto con la llave y el documento falsificado, cerraba un rompecabezas que jamás imaginé vivir en mi propia casa. Mientras sostenía el cuaderno, sentí como algo se acomodaba dentro de mi pecho. No era miedo. Era una fuerza que nunca antes había reconocido en mí. Una frase cruzó mi mente con una seguridad que casi me sorprendió. A partir de aquí, nada volverá a ser igual. Ese fue el inicio real de mi despertar. El momento en que dejé de preguntar por qué y empecé a pensar en qué sigue. Después de descubrir el cuaderno, la llave y los documentos falsificados, comencé a ver mi entorno con una claridad que antes no tenía. Nada de lo que ocurría en la casa era casual, ni producto de diferencias normales. Cada acción tenía un propósito preciso. Esa certeza hizo que el ambiente se volviera más pesado, como si los muros estuvieran atentos a mis reacciones y los silencios de quienes convivían conmigo observaran cada paso que daba. Lo más duro fue darme cuenta de que, desde fuera, nadie imaginaba lo que pasaba dentro de esas paredes. Durante esos días, intenté mantener la calma y continuar con mi rutina, pero la forma en que ciertas personas comenzaron a tratarme confirmó que la historia que construían sobre mí ya había salido de la casa. Comentarios que antes nunca escuchaba empezaron a llegar a través de conocidos, insinuaciones sobre mi inestabilidad, dudas sobre mi memoria y versiones distorsionadas de situaciones que jamás ocurrieron. Daba la impresión de que alguien había trabajado con paciencia para moldear una imagen mía completamente diferente, una que les convenía para justificar cada abuso. Esa manipulación externa me golpeó más que cualquiera de las agresiones dentro del hogar. No solo estaban destruyendo mi tranquilidad, también buscaban invalidarme ante quienes podrían darme apoyo. Con cada rumor, cada comentario extraño, cada gesto de lástima, sentía como mi entorno se alejaba un poco más. No era casualidad, era parte de un plan para aislarme por completo. La distancia con mi hijo se volvió abrumadora. Pasaba frente a mí sin detenerse, como si fuéramos completos desconocidos. Ya no mostraba dudas, ni incomodidad, ni la mínima señal de conflicto interno. Parecía firme en su postura, convencido de una versión de mí que no reconocía, y eso resultaba más doloroso que cualquier palabra hiriente. Cada vez que intentaba acercarme, sus ojos se perdían en otro lugar, como si mi presencia le resultara pesada. No quería escucharme, no quería verme, no quería sentir nada que pudiera contradecir lo que le habían sembrado. Esa sensación de abandono se expandió al punto de que empecé a caminar por la casa sin esperar apoyo de nadie. Cualquier gesto amable parecía sospechoso, cualquier silencio parecía intencional. La convivencia se transformó en un laberinto emocional donde cada paso me recordaba que ya no pertenecía a ese lugar, aunque mis cosas siguieran ahí. La soledad no era solo interna. Era un vacío construido por quienes tenían poder sobre el espacio y sobre mi hijo. A pesar de la tristeza que llevaba encima, una parte de mí se mantuvo alerta. Sabía que detrás de cada mirada había un mensaje. Comencé a notar cómo revisaban mis movimientos sin disimulo, el tiempo que pasaba en cada cuarto, las horas en que salía, los días en que tardaba más en llegar. Esa vigilancia silenciosa confirmaba que seguían avanzando en su plan, pero también me ayudó a entender que debía observarlos con la misma atención. El punto más doloroso de esta etapa sucedió cuando, intentando recuperar al menos una conversación honesta, me acerqué a un familiar esperando que pudiera escucharme sin juicios. Creí que, si alguien encontraba una pieza real de lo que vivía, podría notar que algo estaba mal. Sin embargo,
La reacción dejó claro que la versión construida sobre mí ya circulaba mucho más de lo que imaginaba. Me trataron con cautela, como si temieran decir algo que pudiera alterarme. Esa mirada, cargada de dudas y distancia, me hirió de una forma que jamás había sentido. A partir de ese día, entendí que la batalla ya no era solo dentro de la casa. El conflicto se había extendido hacia afuera, creando una red de suposiciones que me colocaba como antagonista de una historia inventada. Eso me dejó profundamente sola, cargando con la certeza de que tendría que resolverlo sin depender emocionalmente de nadie. La microvirada de este bloque ocurrió una noche en la que estaba juntando fuerzas para no venirme abajo. Mientras vaciaba una bolsa de basura, encontré algo que no correspondía. Un papel arrugado que contenía una lista escrita con prisa, similar a las notas del cuaderno escondido. Esa lista incluía fechas, tareas, movimientos dentro de la casa, y un punto final que me hizo sentir un hielo repentino recorriéndome la espalda. Había un plan para un día específico, una preparación que no dejaba espacio para dudas sobre lo que querían hacer. Esa evidencia, perdida entre los desechos, me confirmó que no solo me querían fuera emocionalmente. Querían sacarme de la casa por completo. Esa noche, por primera vez, no lloré, no temblé, no me paralicé. Simplemente comprendí algo profundo. Si el mundo entero ya estaba en mi contra, entonces tendría que prepararme para defenderme sola. Ese pensamiento abrió un camino nuevo dentro de mí, uno que no había visto hasta ahora. El hallazgo dentro de la basura fue la última pieza que necesitaba para entender que no podía seguir reaccionando desde el miedo. Habían construido una versión de mí para justificar cualquier movimiento en mi contra, y ya habían logrado que personas afuera dudaran de mi palabra. Si seguía intentando demostrar inocencia, solo iban a usarlo a su favor. Esa certeza me obligó a cambiar completamente la forma en que enfrentaba la situación. En vez de discutir, decidí observar. En vez de resistirme, comencé a aparentar cansancio. En vez de mostrar que sabía lo que estaban haciendo, permití que creyeran que la presión me estaba venciendo. No fue sencillo. Cada día dentro de la casa se sentía más pesado, y aún así tuve que sostener una fachada que me protegiera mientras reunía datos, horarios, movimientos y detalles que antes pasaba por alto. Este cambio de estrategia se convirtió en mi única forma real de defensa. Durante las mañanas, procuraba moverme con normalidad, sin llamar la atención. Preparaba mis cosas con calma y salía a trabajar como siempre, aunque por dentro llevaba un torbellino de pensamientos que no podía compartir con nadie. Aproveché los momentos fuera de la casa para ordenar lo que tenía: documentos encontrados, la llave misteriosa, las listas que parecían guiar un plan oculto y la evidencia de que alguien había falsificado mi firma. Todo eso formaba parte de una historia más grande que necesitaba entender antes de dar cualquier paso. Comencé a visitar lugares donde pudiera recibir información sin despertar sospechas. Un día pasé por una oficina legal, no para iniciar un proceso, sino para aclarar dudas sobre movimientos que podrían afectar mi estabilidad. Necesitaba saber qué podían hacer con mis datos y hasta dónde podían llegar si continuaban manipulando documentos. No mencioné nombres ni expliqué mi situación completa. Solo hice preguntas generales que me ayudaron a ver que las piezas que había encontrado no eran casuales y que, si no actuaba, podían usar esas acciones en mi contra. Esa visita me confirmó que tomar distancia aparente era la única manera de ganar tiempo. Al volver a la casa, continué fingiendo debilidad. Caminaba con movimientos lentos, hablaba poco y mostraba una especie de resignación que parecía satisfacer a quienes me querían fuera. Esa actitud falsa tuvo un efecto inesperado: bajaron la guardia. Dejaron de esconder ciertas cosas y comenzaron a actuar con más confianza, creyendo que ya no tenía fuerzas para cuestionar nada. Esa relajación de su parte hizo que pudiera notar detalles que antes se escondían entre el caos: hojas colocadas en mesas que no deberían estar ahí, bolsas guardadas en lugares visibles, objetos nuevos que aparecían sin explicación. Cada elemento tenía utilidad para armar una línea de tiempo que nunca hubiera imaginado. Aproveché esa apertura para tomar fotos discretas con mi celular, guardar datos en carpetas ocultas y anotar cualquier cosa que pudiera servir más adelante. Mientras fingía estar agotada, también analizaba mis propias rutinas para encontrar el momento perfecto para moverme sin ser observada. Algunas noches, cuando todos ya estaban en sus cuartos,
Recorría la casa con pasos suaves, revisando los lugares donde antes había encontrado cosas extrañas. Encontré más papeles, pequeños recordatorios, notas que hablaban de reuniones futuras y decisiones tomadas antes de que yo pudiera participar. Cada descubrimiento reforzaba mi decisión de continuar actuando desde el silencio. Durante ese proceso, me di cuenta de que la casa tenía rincones donde todo se repetía. Objetos acomodados para crear una versión falsa de mí, movimientos preparados para provocarme y comportamientos que buscaban empujarme hacia un error. Ese reconocimiento me permitió evitar lo que querían y me dio espacio para pensar con claridad. No reaccionaba ante provocaciones, no pedía explicaciones y no daba señales de que estaba reuniendo información. El momento decisivo de este bloque llegó una tarde en la que el ambiente parecía más relajado de lo normal. Mientras revisaba un mueble que pocas veces usaba, encontré una carpeta escondida entre dos cajas. No era un documento legal, ni una nota escrita a mano. Se trataba de un plan impreso, con instrucciones específicas, fechas marcadas y un calendario detallado que señalaba un día clave. La carpeta contenía información ordenada, como si alguien estuviera preparando un movimiento final que modificaría totalmente mi vida. Ese hallazgo confirmó que no debía precipitarme. La situación había dejado de ser una serie de agresiones aisladas. Era un proyecto cuidadosamente armado. Y justo ahí, mientras sostenía esa carpeta en mis manos, entendí que había llegado el momento de dejar de resistir y empezar a preparar mi propio movimiento. Tenía pruebas, tenía claridad y tenía la fuerza que había recuperado en silencio. Ahora necesitaba esperar el error que inevitablemente cometerían, porque la confianza excesiva siempre deja un hueco. Ese hueco apareció esa misma noche. Un descuido mínimo, casi invisible, pero suficiente para abrir una puerta que ellos jamás pensaron que yo descubriría. Ese error marcó el inicio de mi contraataque. El descuido que dejaron aquella noche se convirtió en la señal más clara de que ya no eran tan cuidadosos como antes. Aunque el ruido que escuché en el pasillo fue apenas un tintineo, ese pequeño sonido contenía una verdad que llevaba semanas persiguiendo. Al acercarme, encontré una llave casi idéntica a la que había descubierto escondida días atrás, solo que ésta tenía marcas de uso reciente, como si hubiera abierto puertas que yo desconocía. Ese hallazgo confirmó que las cosas dentro de la casa avanzaban a espaldas mías con una precisión que ya no podían negarme. Desde ese momento supe que no podía seguir esperando. Habían bajado la guardia, creían que yo estaba cansada y vencida, y ese exceso de confianza me ofreció una oportunidad que no podía dejar pasar. Pasé la mañana revisando todo lo que había reunido, fotos discretas, papeles encontrados en lugares extraños, las listas escondidas, la carpeta con fechas marcadas, la firma falsificada, las anotaciones del cuaderno viejo y las dos llaves que parecían ser la columna vertebral de un plan escondido. Al ordenar cada pieza, vi con una claridad casi dolorosa todo lo que habían hecho durante semanas. Mientras todos se movían por la casa de manera aparentemente normal, sentí algo diferente en el ambiente, como si ellos estuvieran esperando el día señalado en esas notas que había encontrado. Caminaban con seguridad, organizaban cosas sin ocultarse, y cada gesto demostraba que ya se sentían dueños de decisiones que jamás debieron tomar sin mí. Esa actitud terminó de confirmarme que había llegado el momento de exponer lo que habían armado con tanto silencio. No quise hacerlo desde el enojo ni desde la desesperación. Después de todo lo que habían intentado construir alrededor de mí, necesitaba actuar desde la calma, con pasos firmes y calculados. Por eso llevé el cuaderno, la carpeta y las fotos a la sala, sin buscar confrontación. Coloqué todo sobre la mesa de manera ordenada, como si fuera un archivo de trabajo, y me quedé de pie frente a ellos, permitiendo que la evidencia hablara por sí sola. No dije nada. No señalé nada. No pedí explicaciones. La simple presencia de todo ese material era suficiente. El silencio que siguió tuvo un peso distinto al de las semanas anteriores. Ya no era el silencio de desprecio ni el de manipulación. Era un silencio cortado por el golpe de la verdad. Observé cómo iban perdiendo seguridad a medida que leían cada anotación del cuaderno, cómo se tensaban al ver sus propios horarios escritos con detalle, cómo sus expresiones cambiaban al ver la carpeta con documentos que nunca debieron existir, cómo sus ojos temblaban al ver la firma falsificada que intentaba imitar la mía.
Cada hoja sobre la mesa desmontaba la historia que habían intentado construir sobre mí. Mostraba la forma en que habían movido objetos, manipulado espacios, cambiado contraseñas, revisado mis cosas mientras dormía, acomodado mi rutina para dejarme fuera, vigilado mis pasos y utilizado mi propio hijo como barrera emocional. Nada quedaba a su favor. No había forma de justificar lo que yo tenía frente a ellos. Mientras las páginas seguían cambiando de mano en mano, el ambiente comenzó a tensarse tanto que parecía que el aire se había vuelto pesado. No hicieron falta palabras para entender que se sentían expuestos. La seguridad que habían mostrado durante semanas empezó a desmoronarse con cada hoja que pasaba. Y por primera vez desde que todo comenzó, algo dentro de mí se acomodó. No era triunfo ni satisfacción. Era la sensación de recuperar una parte de mí que creía perdida. Me mantuve firme, sin levantar la voz, sin pedir explicaciones, sin caer en provocaciones. Solo observé cómo la realidad que habían ocultado se les venía encima en silencio. Durante esos minutos, recuperé un nivel de control que no había sentido en mucho tiempo. La casa, por primera vez en semanas, parecía reconocer mi presencia otra vez. Esa reacción, esa tensión, ese quiebre silencioso marcaron un antes y un después. No porque resolvieran algo en ese instante, sino porque dejaron claro que ya no podían seguir disfrazando la verdad. Sabía muy bien que lo que acababa de hacer no era el final del conflicto. Apenas era el impacto que necesitaba para cambiar el rumbo. El verdadero golpe aún estaba por venir. Después de dejar toda la evidencia sobre la mesa, pensé que el ambiente seguiría quebrándose, pero en lugar de derrumbarse, algo inesperado comenzó a formarse frente a mí. Esa quietud incómoda no duró mucho. Poco a poco, cada persona involucrada empezó a reconstruir su postura, como si el impacto inicial se hubiera transformado en una estrategia distinta, más fría y mucho más peligrosa. La primera señal de este nuevo movimiento fue un cambio sutil en su expresión. Pasaron de estar sorprendidos a recuperar una calma que no tenía nada de natural. No era tranquilidad, era cálculo. Y ese cambio marcó el inicio del contraataque. El silencio se volvió más denso, como si todos midieran sus futuros pasos para revertir lo que acababa de mostrarles. Mientras observaba sus reacciones, noté algo que ya había visto antes pero nunca con tanta claridad. Esa habilidad para moldear emociones frente a los demás. Esa manera casi profesional de generar lástima, confusión o culpa según lo que les convenía. De pronto, la persona que había encabezado las manipulaciones dentro de la casa adoptó una postura frágil, como si no entendiera lo que estaba pasando, como si fuera víctima de una injusticia. No hicieron falta palabras para ver la intención. Sabía que estaban preparando una nueva versión de los hechos. Una que los colocara en el papel correcto y a mí en el equivocado. La estrategia era obvia. Si no podían negar la evidencia, intentarían justificarla, disfrazarla, mezclarla con emociones que hicieran parecer que yo estaba exagerando o interpretando todo de manera equivocada. Esa actuación comenzó a tomar forma a través de gestos ensayados. Respiraciones profundas, ojos brillosos, movimientos torpes que buscaban provocar compasión, silencios que parecían diseñados para despertar dudas. Era un cambio tan repentino que, si no hubiera vivido todo lo anterior, hubiera creído que realmente estaban confundidos o heridos. Pero yo sabía que no era así. Era un mecanismo para evitar quedar expuestos y para recuperar el control del espacio emocional. Mientras esa transformación avanzaba, el ambiente empezó a inclinarse otra vez hacia ellos. Era como si utilizaran cada rincón de la casa para proyectar una historia distinta a la que había revelado. La manipulación se hizo más evidente cuando noté cómo mi hijo observaba toda la escena. Había tensión en su mirada, pero también una especie de fidelidad que no podía romperse fácilmente. La persona que yo crié ya no estaba frente a mí. Ahora era alguien que había adoptado sin cuestionar la versión que habían fabricado. Durante esos minutos, el poder emocional comenzó a inclinarse de nuevo hacia el lado que había estado dominando la casa durante semanas. Sentí que intentaban hacerme ver como alguien impulsiva, como si hubiera exagerado al colocar las pruebas en la mesa, como si estuviera actuando desde un estado emocional descontrolado. No necesitaban decirlo en voz alta. La intención se reflejaba en cada gesto, en cada mirada, en cada detalle silencioso. Ese contraataque estaba construido para que yo dudara de mí misma.
para hacerme sentir culpable por haber expuesto las pruebas, para que mis acciones parecieran un intento desesperado de recuperar una autoridad que ellos ya habían decidido quitarme. Era una estrategia diseñada con precisión, mezclar manipulación emocional con presión silenciosa para volver a empujarme hacia la orilla. En medio de ese juego tan calculado, mantuve mi postura. No caí en provocaciones ni en el papel que querían forzar sobre mí. Me mantuve firme, respirando con calma, recordando cada paso que tuve que dar para llegar a ese punto. No podía permitir que su actuación borrara lo que había descubierto. No podía retroceder justo cuando la verdad estaba tan clara frente a todos. El ambiente siguió intentando inclinarse a su favor, pero hubo un detalle que los traicionó. Durante ese intento por recuperar el control emocional, dejaron descuidados ciertos objetos que normalmente ocultaban con cuidado. Al mover una caja para ordenar la sala, una carpeta que no debía estar visible cayó al suelo. No fue un movimiento planeado. Fue una falla. Y esa carpeta contenía documentos que jamás debía haber visto. Me incliné para recogerla, no con desesperación, sino con una calma firme. Al abrirla, encontré información que no solo confirmaba todo lo que había descubierto, sino que agregaba una dimensión que yo no imaginaba. Fechas más recientes, movimientos nuevos, registros que mostraban que el plan seguía avanzando incluso después de todo lo que había encontrado. Ese descubrimiento silencioso cambió por completo el peso del ambiente. El intento de manipulación quedó expuesto de forma aún más clara. Comprendí entonces que lo que había vivido hasta ese momento no era todo. Había algo más profundo, más grave, más cercano de lo que pensé. Esa carpeta no solo complementaba la historia, la transformaba por completo. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, pude ver en sus ojos que habían entendido que yo había encontrado algo que jamás debió salir a la luz. Ese momento marcó una nueva frontera. Nada de lo que venía sería sencillo, pero tampoco volvería a estar a ciegas. Tener esa carpeta en mis manos cambió completamente la forma en que veía lo que ocurría en la casa. No se trataba solo de manipulación emocional o de invadir mis cosas. Era un proyecto diseñado para desplazarme de la forma más silenciosa posible. Cada documento añadía una capa nueva y oscura a la historia que habían construido, una historia que pretendía justificar cualquier acción futura. Mientras revisaba cada hoja con calma, noté que el ambiente alrededor comenzó a tensarse otra vez, como si todos esperaran mi reacción para saber cuál debía ser su siguiente movimiento. En ese instante, comprendí que ya no habría regreso. Lo que estaba frente a mí demostraba una intención tan profunda que cualquier puente que hubiera existido antes entre nosotros quedó reducido a cenizas. Esa certeza me dio un tipo de fuerza que jamás había sentido, una fuerza firme, sin temblores, que me permitió respirar sin miedo por primera vez en varias semanas. Ya no era la mujer sorprendida que buscaba explicaciones. Ya no era la persona que trataba de justificar cada gesto ajeno. Era alguien que finalmente podía ver la verdad completa. Sin levantar la voz, comencé a recoger cada documento y los acomodé de forma ordenada sobre la mesa. Quería que todos pudieran verlos con claridad, sin distorsiones ni interpretaciones manipuladas. Cada hoja mostraba acciones hechas a mis espaldas, decisiones tomadas sin mi consentimiento y movimientos que pretendían dejarme fuera de mi propia vida. El silencio que se formó alrededor de esa mesa tenía un peso casi físico, tan denso que podía sentirse en la garganta. A pesar de la tensión, mantuve una postura firme. No necesitaba dramatismo ni gritos. Me bastaba con la certeza de que esas pruebas eran irrefutables. Mientras los observaba, noté cómo cada uno intentaba ocultar el nerviosismo detrás de gestos forzados. La seguridad que habían mostrado hasta ese momento desapareció poco a poco, y lo que quedó en su lugar fue una mezcla de inquietud y frustración. No podían negar lo que estaba frente a ellos. En ese momento, decidí dar el paso que había estado preparando en silencio. Tomé mi celular y marqué el número de la persona que podía ayudarme de manera definitiva. Las semanas previas no habían sido solo para reunir pruebas, también había buscado información, orientación y el tipo de apoyo que sabía que necesitaría cuando llegara este momento. La llamada no fue extensa ni dramática. Bastó con decir que estaba lista y que había reunido todo lo necesario. Minutos después, la puerta de la casa recibió un golpe firme que resonó por todo el pasillo. Esa llegada inesperada hizo que el ambiente cambiara otra vez.
Las personas que habían querido desplazarme, controlar mis movimientos y empujarme hacia la orilla mostraron una rigidez inmediata. Sabían que esa visita no era casual. Sabían que ya no tenían espacio para ocultar nada. La presencia que entró al hogar ese día traía una autoridad que no podía ignorarse. Cada documentación que había colocado sobre la mesa fue examinada con cuidado, como piezas dentro de un expediente que necesitaba una explicación clara. Mientras la persona encargada revisaba cada línea, cada firma falsificada, cada fecha marcada y cada anotación en el cuaderno, yo permanecí de pie, mirando sin sentir miedo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien más veía lo que yo había vivido sin dudar de mi palabra. La situación se volvió aún más intensa cuando les pidieron explicar el contenido de aquellos documentos. Las respuestas comenzaron a tambalearse desde el primer intento. Las excusas carecían de coherencia, las justificaciones eran débiles y cada frase que intentaban usar para defenderse chocaba con las pruebas que yo misma había encontrado en silencio. Mientras trataban de acomodar una historia que cubriera sus acciones, la realidad se volvía cada vez más evidente para los presentes. La persona encargada de revisar todo notó las inconsistencias con rapidez. Cada contradicción los dejaba sin espacio para respirar. Cada pregunta que no podían responder con claridad los empujaba más cerca de la verdad que habían intentado ocultar. Mientras ellos se enredaban en sus propias explicaciones, yo me mantuve firme, sin entrar en discusiones ni permitir que la manipulación volviera a tomar fuerza. Después de varios minutos de revisión, la situación dejó de ser un asunto familiar. La presencia de alguien externo transformó la dinámica por completo. Ya no estaban frente a mí, la mujer que habían intentado debilitar emocionalmente. Ahora estaban frente a una autoridad que exigía respuestas formales. Esa diferencia marcó un quiebre definitivo en su poder dentro de la casa. El ambiente se cargó de una energía distinta, una tensión que no venía del miedo, sino de la caída de un proyecto que habían construido con tanto cuidado. La persona encargada ordenó que ciertos documentos fueran separados, fotografiados y guardados como evidencia. Esa simple acción dejó claro que ya no podían manejar la situación a su antojo. Mientras todo ocurría, sentí que una parte pesada de mi pecho comenzaba a soltarse. No porque disfrutara verlos acorralados, sino porque por fin alguien más reconocía lo que yo había sufrido. Ese reconocimiento, silencioso pero poderoso, me permitió respirar con libertad por primera vez desde el inicio del conflicto. La revisión de la carpeta terminó con una frase que, aunque no fue dirigida a mí, cambió por completo el ambiente dentro de la casa. Era claro que la situación tenía consecuencias más amplias de lo que cualquiera imaginaba. Y en ese instante, mientras veía cómo se desmoronaba la estructura que habían construido para desplazarme, entendí que este era el cierre que necesitaba. No había gritos ni golpes de mesa. No hubo explosiones de ira. Solo la caída lenta y contundente de una mentira demasiado grande para sostenerse. Ese día recuperé algo que ellos pensaron que podían quitarme. Mi lugar, mi voz y mi verdad. Y aunque sabía que todavía quedaban pasos que dar, también comprendí que lo peor ya había quedado atrás. Cuando la revisión terminó y la carpeta fue retirada como evidencia formal, la casa quedó envuelta en un silencio que nunca antes había sentido. No era el silencio pesado de semanas atrás, ni la quietud calculada que usaban para confundirme. Era un silencio nuevo, casi vacío, como si aquel lugar que tantas veces me había lastimado estuviera intentando recuperar su propio aire. Después de todo lo que había pasado, no sabía si sentir alivio o una profunda tristeza. Tal vez ambas cosas convivían dentro de mí al mismo tiempo. La persona que vino a revisar los documentos se retiró con una seriedad que dejaba claro que habría consecuencias. No dijo mucho al despedirse, pero su mirada fue suficiente para confirmarme que mis pruebas habían sido claras y que no estaba sola en lo que seguía. Cerrar la puerta detrás de esa figura marcó un punto importante. Por primera vez en meses, me sentí dueña de mi espacio, aunque el ambiente permaneciera lleno de recuerdos difíciles de digerir. Después de la salida, caminé por la sala con pasos lentos. Cada rincón tenía una historia reciente, una marca pequeña de los días en los que perdí mi estabilidad, mis certezas y hasta las ganas de hablar. Sin embargo, en esa caminata silenciosa, noté algo distinto en mí. Ya no tenía miedo de tocar las cosas, de mirar alrededor o de pensar en el futuro.
Había una calma que no nacía de la ausencia de conflicto, sino de la fuerza que recuperé a través de él. Esa noche tomé la decisión que había evitado durante semanas. Me senté en la mesa donde había colocado los documentos y respiré profundo, entendiendo que seguir viviendo ahí sin cambio significaba volver a abrir heridas que apenas estaban empezando a cerrarse. La casa ya no era el refugio de antes, pero tampoco era el lugar del que me querían expulsar. Era un espacio detenido entre dos etapas de mi vida. Y ese estado neutro me dio la libertad de elegir con claridad. Decidí seguir adelante por mi cuenta. No como una huida, sino como un acto consciente de reconstrucción. Sabía que necesitaba un lugar donde pudiera volver a sentir seguridad sin tener que vigilar cada movimiento a mi alrededor. Un sitio sin sombras, sin agendas ocultas y sin miradas que buscaran debilitarme. Tenía la oportunidad de empezar otra vez, incluso si ese inicio dolía. Los días siguientes fueron una mezcla de limpieza interna y organización externa. Tomé mis documentos reales, mis fotografías, mis objetos personales y las cosas que representaban momentos importantes de mi vida. Guardé todo en cajas con una calma que me sorprendió, como si guardar cada cosa significara también guardar una parte de mí que había sobrevivido. No cargué con rencor ni con deseos de revancha. Preferí llevarme lo que aún tenía valor, lo que me recordaba que seguía de pie. Mientras me preparaba para moverme a un nuevo lugar, pude ver cómo las personas que habían provocado tanto dolor comenzaban a enfrentar las consecuencias de sus actos. No necesitaba presenciar cada detalle, bastaba con saber que la verdad estaba en manos correctas y que por fin esa carga no recaía solo sobre mí. Lo más importante fue entender que su caída ya no era asunto mío. Esa liberación emocional fue uno de los pasos más importantes que di. El día que salí de esa casa, llevé conmigo una sensación de paz que nunca imaginé sentir después de todo lo vivido. Cerré la puerta sin temblar, sin mirar atrás y sin cargar con el peso que ellos intentaron poner sobre mis hombros. No había odio en mi pecho, solo la certeza de que estaba entrando en una etapa distinta, una etapa que me pertenecía por completo. La resolución no fue una victoria ruidosa ni un final perfecto. Fue un renacer tranquilo, firme y silencioso. Un cierre que no borraba el dolor, pero sí me permitía caminar con una claridad nueva. Ese día no recuperé solo mi vida. Recuperé mi voz, mis pasos y mi capacidad para decidir el camino que quería recorrer. Pasaron varios meses desde que dejé aquella casa. El cambio no fue inmediato ni perfecto, pero cada día fuera de ese ambiente me permitió reconstruirme con una calma que jamás habría encontrado si me hubiera quedado. Vivir sola me dio un espacio que necesitaba con urgencia, un lugar donde mis pensamientos pudieran respirar sin miedo y donde cada rincón se sintiera realmente mío. Poco a poco, la vida comenzó a tomar una forma distinta, más ligera, más honesta y, sobre todo, más mía. Con el tiempo, volví a caminar con pasos tranquilos, a preparar mis mañanas sin sentir que alguien vigilaba mis movimientos y a recuperar conversaciones y vínculos que el dolor había dejado en pausa. No todo se resolvió de forma inmediata, pero aprendí a no cargar lo que ya no me pertenece. Entendí que la paz no llega de golpe, se construye, a veces despacio, pero siempre de manera firme. Cada tanto pienso en aquella versión de mí que enfrentó tantas cosas dentro de esas paredes. No la veo con lástima. La veo con un respeto profundo. Su resistencia silenciosa fue la base de todo lo que tengo ahora. Sin ese coraje, hoy no estaría donde estoy. Un año después, mi vida luce distinta porque finalmente pude organizarla desde cero. Mantengo mis límites con claridad, elijo mis vínculos con más cuidado y ya no permito que nadie decida por mí. Ese crecimiento ha sido mi mayor recompensa. Si algo aprendí de todo esto, es que ninguna persona merece ser reducida dentro de su propio hogar ni apagada por la manipulación de otros. La tranquilidad que tienes por dentro vale más que cualquier apariencia que otros quieran sostener. La vida siempre te ofrece una salida, incluso cuando parece invisible. Y cuando por fin la tomas, entiendes que no se trata de huir, sino de recuperar tu propio camino. A veces la vida te empuja al límite para enseñarte algo. Quien intenta quitarte tu voz termina revelando la fuerza que siempre estuvo dentro de ti.